Padre del cielo, te damos gracias por tu infinita misericordia, por habernos permitido llegar a este lugar hoy, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Espíritu Santo, te pido que tomes absoluto control en este tiempo, en esta hora, en este lugar. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra atención a entender lo que querés hablarnos esta mañana, porque sabemos que nos hablás. Venimos a adorarte, a exaltarte por lo que hiciste, lo que haces y aún lo que harás en nuestras vidas. Y queremos recibir más de vos, Señor. Te hemos conocido, hemos probado apenas gotas de tu amor y queremos más, Señor. Ayúdanos a entender qué querés decirnos esta mañana, Señor. Gracias por tu infinito amor y poder. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarte a que abras el libro de Juan en el capítulo 12. Venía pensando acerca de las fechas que se nos aproximan y venía pensando acerca de la Pascua, que para algunos se vuelve una fiesta comercial, para muchos, lamentablemente. Para otros se vuelve una rutina que sabemos que finales de abril, mitad de abril, marzo, celebramos la Pascua y lo ponemos en nuestros calendarios y se vuelve una fecha rutinaria. Pero para otros tenemos la necesidad de pararnos frente a eso y decir, no sabemos exactamente qué día fue, pero no podemos dejar de recordar, de pensar y de conocer que un día Jesucristo se entregó por mí. Y pensaba, ¿qué pasaba esos días previos a la Pascua? ¿Cómo se vivía todo? ¿Qué pasaba por aquel lugar? Entonces, leyendo, estudiando, viendo, aparecía en el libro de Juan, capítulo 12. Y vamos a leer desde los versículos 12 al 19. Juan 12, del 12 al 19. La entrada triunfal en Jerusalén. Así se titula la Reina Valera. La entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué me suena a entrada triunfal? Rápido, ya, y sin repetir, sin soplar. ¿Qué me suena a entrada triunfal? Éxito. Historia. Alegría. Bien. ¿Qué más? Celebración. Fiesta. O sea, está buenísima la entrada triunfal, ¿no? No, suena, si yo te digo, vamos a ver una entrada triunfal en Alejandro Korn hoy a las 7 de la tarde, nos preparamos todos de fiesta porque algo lindo va a pasar, ¿no? Así estaba entrando Jesús en Jerusalén, la entrada triunfal. Leemos, del 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirles y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, ahí sí entendieron y recordaron todas estas cosas que estaban escritas y que habían de suceder. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguís nada con todo esto. Mirá, el mundo se va tras él. Previo a esto, Juan nos relata que Jesús fue a visitar a Lázaro, al que había resucitado, conocemos esa historia, y que había sido ungido con un perfume carísimo. ¿Se acuerdan de eso? María rompe el perfume de alabastro, unge los pies de Jesús, lava sus pies, y otro discípulo se escandalizó y dijo, ¿cómo estás derrochando todo eso? ¿Sabes a cuánta gente podemos ayudar si vendemos ese perfume? Pero Jesús le dijo, déjala, porque ella sabe lo que está haciendo.
Para el día de mi muerte lo está haciendo. Para el día de lo que iba a pasar después. El Señor estaba mirando lo que iba a pasar después. En ese contexto, la gente se entera que Jesús iba a ir a Jerusalén a pasar esta fiesta. Y habían escuchado acerca de Jesús, un Jesús que hacía milagros, un Jesús que resucitó a Lázaro. Había traído vida en la muerte. Había hecho señales, milagros, prodigios, venía un rey. Lo reconocían como hijo de David, o sea, el linaje de David, ese rey que se esperaba al pueblo judío, esa salvación. A partir de ahora todo iba a estar bien. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué o cómo nos plantearíamos nosotros si supiéramos que esta tarde va a venir alguien, Alejandro Korn, tenemos que salir a recibirlo y ese que viene va a traer solución a todos nuestros problemas? ¿Iríamos a recibirlo? ¿O te quedarías viendo el partido de fútbol, haciendo una torta frita para el mate? Está acá, cerquita, el que trae solución a tus problemas, el que puede resucitar los muertos. ¿Irías a recibirlo? Bueno, 3 o 4 iríamos, el resto todavía tiene duda. Estamos tan acostumbrados a creer que estas cosas no pueden llegar a pasar que ni siquiera podemos decir, sí, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? Pero si sucediera de verdad, más de uno iría. Y lamentablemente, hoy en el mundo que vivimos, más de uno sigue algún personaje que dice que estas cosas las puede hacer y es mentira. Y la gente va y deja plata y hace un montón de locuras por creerle a una persona. Pero en este caso Jesús era real, era vivo, era cierto. Y lo que él decía y lo que él dijo se cumplió hasta el día de hoy. Entonces nos dice el versículo 12, grandes multitudes venían a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Estaba lleno de expectativas. No como nosotros esta mañana, estaba lleno de expectativas. Yo voy, quiero ver eso. ¿Cómo que resucitaron a Lázaro? Si lo vimos que estaba muerto. Yo quiero quedarme, quiero conocer a esa persona, quiero tocarlo, olerlo, sentirlo, no sé, que me diga algo. Quiero estar cerca de ese Jesús. Grandes multitudes venían a la fiesta porque habían oído que Jesús venía. Y salían a recibirle y le decían, Hosana, que significa salve, o salvanos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Reconocían en Jesús al Rey de Israel, al linaje de David, aquel que venía a traer solución al pueblo. Marcos lo relata, me gusta como lo hace Marcos, como relata, que dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. A David se le había dicho que su reino no iba a tener fin. Y eso tenía que ver con el linaje, no con la persona de David. David, obviamente, como cualquier mortal, un día se fue de esta tierra. Pero su reino no iba a tener fin. Y Marcos relata esto, que la gente decía, bendito el reino de David, nuestro padre David, que viene a salvarnos, que viene a restaurar algo nuevo. Nosotros, acostumbrados en la tierra a las cosas que vivimos, a veces buscamos ciertos personajes, ciertos líderes, ciertos políticos, empresarios, etcétera, farándula, como que traigan un alivio, porque estamos cansados de vivir como vivimos y queremos a alguien que venga a traer solución. El pueblo de Israel vivía algo parecido y la solución había llegado, pero no lo estaban terminando de entender del todo. Como sus discípulos, leíamos, sus discípulos no terminaron de entender todo esto hasta que Jesús fue glorificado, hasta que ascendió al cielo. La gente tampoco terminaba de entender esto, pero esperaba ese Salvador, eso bueno que venía de parte de Dios. Ahora hay algo curioso en esto. Ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y venían a ver a Jesús. Y eso me hacía recordar, me llevaba a recordar, ¿se acuerdan cuando los magos fueron a visitar al niño Jesús? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿A quién fueron a visitar? Al Rey.
pero era un bebé. ¿Cómo vas a visitar a un rey si es un bebé? ¿Cómo que vas a ver al nuevo rey?, dijo Herodes. Avísame dónde está, quiero saludarlo. Los magos habían reconocido en el niño Jesús al Rey de Reyes, aquel que venía a instaurar un reino nuevo, no como el que conocía la gente de la época, terrenal, no como el que estamos acostumbrados nosotros, que también es terrenal, un reino nuevo, un reino de otra naturaleza, el reino de Dios. Y los magos, cuando van a visitarlo, llevan oro, mirra e incienso. Estaban reconociendo en esos regalos al Rey de Reyes. Estaban reconociendo el reinado de Jesús y también estaban en esos regalos reconociendo de qué forma iba a fallecer. La mirra y el incienso tenía que ver con eso. ¿Cómo iba a ser su muerte? Como un rey. Y nosotros sabemos del otro lado de la historia que no murió como un rey. Pero de vuelta, ellos entendían el significado del reinado que Dios y Jesucristo venían a instaurar. Acompañamos a buscar Salmo 118. (118, 25 y 26). La gente decía, Hosana, hijo de David, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y el Salmo 118, 25 y 26 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová lo bendecimos. El salmista mucho tiempo antes estaba esperando la llegada del Rey eterno. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Salvanos, salvame. Necesitamos ese tipo de salvación. Y ahora la salvación estaba frente a los ojos del pueblo judío. Estaba frente a los ojos del pueblo de Jerusalén. Luego los versículos 14 y 15 nos muestra la profecía cumplida. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino en asna. Y estaba relatando, renombrando o hablando sobre lo que había escrito Zacarías 9:9. Alégrate, hija de Sión, porque la salvación viene para vos. Ponete contento, ponete feliz, la salvación viene para vos. Y yo pregunto, ¿la salvación vino para vos? Alégrate, hija de Sión, decía. La salvación viene. Viene. Y desde que Isaías escribió, desde que el Salmo se escribió, hasta que los ojos de las personas vieron a Jesús, pasó muchísimo tiempo. Nosotros tenemos el otro lado de la historia. La salvación vino y vendrá. Y en este vino y vendrá, mientras estamos transcurriendo este tiempo que el Señor venga a buscar a su iglesia, a veces nos pasa como a la gente de Jerusalén. Salimos al encuentro porque escuchamos del Señor, pero otras veces parece que falta mucho. ¿Cómo va a venir esta tarde Alejandro Cor? ¿Cómo va a venir hoy a mi casa la salvación? Eso es historia, eso ya pasó. Y otros dicen, no, yo escuché hablar de Jesús. Hizo milagros en mis vecinos, hizo milagros en mi familia. No sé, escuché en la tele, en la radio, algo, no sé qué tiene, pero escuché algo acerca de este Jesús, quiero ir en busca de él. No sé en cuál postura estás hoy, esta mañana, pero transitamos básicamente entre esas dos. Descreer como algo que no sé si va a pasar, y el curioso que dice, escuché hablar de ese Jesús, quiero al menos acercarme y conocerlo. Esperaban a eso que iba a venir. ¿Alguna vez esperaste a alguien que iba a venir a tu casa? ¿Genera expectativas lindas? Cuento el testimonio rápidamente. El pastor Juan Culac una vez nos contaba, un hombre grande,
80 años debe tener ahora Juan Culac, se conoce casi toda la Argentina, caminando prácticamente, recorriendo iglesias, y contaba que en sus años de jovencitos, 20 años tenía él más o menos, él venía de Paraguay, pero a su vez venía de Ucrania, lo llevaron y tenía que ir a visitar una iglesia en Misiones. Estamos hablando de hace 60 años atrás, más o menos, 60, 70 años atrás. Él se baja, tenía que tomar el tren, después tenía que caminar como 3 kilómetros para llegar, un lugar polvoriento, no había nada, la siesta, desierto. Y él se planteaba, ¿para qué estoy yendo? Para colmo iba sin un peso, tenía la plata justa para volver. Y este hombre cuenta que cuando entró a la pulpería donde tenía que ir, donde lo iban a recibir, golpea, jovencito, 20 años. Sí, buenas tardes, sí, soy Juan, vengo del seminario, me mandan, me estaban por esperar. Y dice que la gente, el matrimonio del lugar, salió a recibirlo, lloraba, abrazaba, cantaba, no sabía qué hacer. Y él sentía vergüenza, diciendo, ¿a quién estaban esperando? Estaban esperando a alguien que iba a traer palabra de Dios. Estaban esperando esa visita, que iba a traer un refresco, algo nuevo. Que se iba a acordar de ellos en un pueblito escondido en un lugar. Y él dice que quedó impactado por eso. Porque él iba hasta casi renegando, mirá dónde tengo que venir. Sin embargo, del otro lado, estaban esperando algo, un milagro de parte de Dios. Y que fuera una persona, un jovencito de 20 años, a compartir la palabra de Dios, era un milagro para la gente del lugar. Me tocó muchos años trabajar en aeropuerto, en Ezeiza, y veía a la gente con la expectativa que llega a recibir a sus familiares. Ahí esperando, haciendo carteles, porque viene alguien que amo, que quiero, que espero, que hace mucho no veo. Así estaba el pueblo de Jerusalén, esperando esa promesa que parecía que ya no se iba a cumplir. Alegrate, hija de Sión, decía Zacarías. La salvación está cerca. Y hoy los ojos de esas personas lo estaban viendo. Mateo, Marcos y Lucas relatan este pasaje de forma muy similar. Y ellos relatan un episodio un poco más. Cuenta cómo Jesús pide ese pollino, ¿no? Dice, vayan, fíjense, van a encontrar un pollino así, desátenlo, tráiganlo. Y si alguien les pregunta, díganle que el Señor los necesita. Y que después los va a devolver. Y cuenta ese episodio como una perlita más, como un detalle más de todo aquello que tenía que suceder para que se cumpliera la profecía de Zacarías. Y uno se pone a pensar, básicamente diciendo, bueno, pero si Jesús sabía eso, quizás, sabiéndolo de antemano, si lo había leído, hizo todo un circo para que pareciera muy real, ¿no? Podríamos pensar malamente de esa manera. Pero qué extraño que nadie se enojó ni le dijo nada. Cuando le preguntaron, hey, ¿a dónde te llevas ese pollino? El Señor lo necesita, ahora te devuelve. Bueno, listo. Nadie se enojó. Nadie se puso a pelear por ese pollino. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la profecía. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Todo se cumple. Punto por punto, tilde por tilde. Juan no entra en esos detalles. Directamente entra en cómo la gente recibía a Jesús porque había oído de él y sus milagros. Los discípulos no entendían nada hasta que Jesús fue glorificado, hasta que pasó por la cruz, hasta que ascendió. Unos días después les cayó la ficha y dijeron, esto era lo que Jesús decía. De esto estaba hablando. La salvación había llegado. No tenía que ver con algo terrenal. Siempre lo dijo el maestro. Él estaba hablando de otro reino. Él estaba hablando de otro lugar, de otro tipo de salvación, no económica, ni pasajera, ni educacional, ni psicológica, no una salvación de que hoy qué voy a hacer. Él estaba hablando de una salvación eterna que pasa por el alma, que pasa por el corazón, que penetra hasta nuestros tuétanos. La gente venía porque había escuchado el testimonio de Lázaro. Lucas, una palita más, pone, la gente
venía y alababa a Dios por las maravillas que había visto. Por las maravillas que había visto, que le habían contado. Habían oído también el milagro que había hecho con Lázaro. Y yo me preguntaba frente a esto, muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor porque escuchamos de sus milagros, porque vimos lo que hizo en la vida de otro, porque vimos lo que hizo en una iglesia o en alguno de nuestros familiares. Y nos acercamos al Señor con esa curiosidad de decir, sálvame a mí también, ayúdame a mí también, tirame una mano a mí también. Si lo hiciste con otro, lo podés hacer conmigo. Y así nos acercamos al Señor y vemos sus milagros y vemos lo que hace. Pero al poco tiempo nos vamos olvidando de esas cosas y nos acostumbramos y quedamos en un letargo, como si vendría la salvación hoy a mi casa. ¿Vendría la salvación hoy a Alejandro Cor? La gente recibía a Jesús con gozo porque había oído y visto sus milagros. Y yo te pregunto, y no me lo respondas, pero respóndetelo vos. ¿Viste los milagros del Señor? ¿Lo recibís con gozo? ¿O hay un montón de cosas antes que poder gozarnos en la presencia del Señor? ¿O hay un montón de cosas que tenemos que resolver en nuestras vidas? Trabajo, tiempo, estudio, etcétera, no sé, familia, paseo, placeres, antes de gozarme en la presencia del Señor. La gente había visto y se gozaba. Lo reconocían como el linaje de David, sobre el cual se había dicho que no iba a tener fin. Ese es el rey. Ese es el rey que viene. La salvación había llegado. Hasta acá todo es hermoso. Pensemos un poco cómo sentía la gente. La salvación había llegado. Aquellos que te mortificaban, te dabas vuelta y hacías burla. Porque ahora el rey de Jerusalén había llegado. ¿Dónde están los pueblos que iban a venir a pelear y hacernos daño? Nuestro rey ha llegado. Así se sentía la gente de Jerusalén. Heroicos, anchos. Y pensemos cómo nos sentimos nosotros cuando Jesús se acercó a nuestras vidas. Cuando se acerca a nuestras vidas, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Sentimos la salvación ha llegado? Ante una dificultad, ante una enfermedad, sentimos, ahora estamos bien, ahora estamos donde tenemos que estar, ahora Jesús está de mi lado y parece que todo se acomoda. Ayer andábamos dando vueltas para llegar al hospital, vuelvo a decir, es un milagro que hoy atiendan a alguien en un hospital. Y cuando los médicos atendieron y ya estaba la persona estable, uno es como que dice, por lo menos llegamos al lugar indicado. De aquel lado lo van a sanar. Salvación significa eso, sanación. De aquel lado lo van a sanar, de aquel lado lo van a cuidar. Estamos en el lugar indicado. Cuando venimos a Jesús nos pasa lo mismo. Cuando recibimos a Jesús nos pasa lo mismo. Vemos sus milagros, vemos que todo se empieza a acomodar en nuestras vidas, nuestra familia, nuestra economía. Y es como que uno dice, ya está. Como el pueblo de Jerusalén en ese momento, la salvación ha llegado y nos gozamos y le damos glorias a Dios y estamos de festejo y hacemos fiesta y queremos trabajar para el reino porque hemos visto la mano de Jesús en nuestras vidas. ¿Es así o no es así o me pasa a mí solo? Pueden decirme, ¿te pasa a vos solo, Pablo? A todos, dice Mirta, a todos, ¿es verdad? La vocera Mirta dijo que a todos le pasa así. Decimos, la salvación ha llegado. Y hasta acá nos gozamos, nos alegramos, nos sentimos de fiesta. Sin embargo, unos días después de esa entrada triunfal, al Rey, al Salvador, al que nos traía el alivio, se lo llevan y lo arrestan. Y lo iban a crucificar encima.
y lo iban a matar. Y no solo los que se burlaban de vos se van a seguir burlando y cada vez más ahora. ¿Dónde está tu rey que te iba a salvar? ¿Dónde está la salvación que había venido al pueblo de Jerusalén? ¡Qué macana! Jesús es entregado. Y pongámonos a pensar un poco en el pueblo en ese momento, ¿cómo se sentiría? Hoy estabas celebrando porque la solución había llegado a tu vida y una semana después arrestan a Jesús, lo llevan, camino de muerte. Lo que el pueblo no entendía y seguía sin entender, lo que sus discípulos que estaban al lado seguían sin entender, era que Jesús estaba cumpliendo el divino y propósito plan. Era que era necesario que eso sucediera, porque Jesús no venía a instaurar un reino como el que nosotros pensamos. No venía a traer las soluciones que nosotros queremos para nuestras vidas. Llegar a fin de mes, tener una tele más grande, comprar un auto más nuevo. Jesús venía a hablar de otra cosa, de otro reino. Y ni siquiera sus discípulos todavía lo terminaban de entender. Arrestan a Jesús. Recuerden que veníamos de celebrar que el rey había entrado por las puertas de la ciudad. Ahora lo arrestan. Multitudes habían salido a recibirlo. Hosana, salvanos, bendito, vos sos nuestro rey, vos sos del linaje de David, vos sos el que esperábamos. Euforia. Ahora lo arrestan a Jesús. Minutos antes de que arresten a Jesús, Jesús estaba orando y les pidió a sus discípulos: aguántenme acá, oren conmigo, yo voy a orar más allá. Ustedes quédense acá, por favor, velen conmigo. Son mis discípulos, son mi gente de confianza, son los que trabajan a mi lado. Sí, Jesús, ¿cómo estamos? Pero resulta que Jesús vino 3 veces y los encontró durmiendo. Y les dijo: ¿no pueden velar conmigo 1 hora? ¿No pueden estar en mi causa 1 hora? ¿No pueden orar conmigo 1 hora? Mateo 26:40 relata esto. Jesús orando en sus horas finales, sabiendo lo que estaba a punto de suceder, y sus discípulos descansando. Aquellos que habían dicho: ese es nuestro rey. Judas comía con Jesús, pasaba los días con Jesús, comió del mismo plato en la cena del Señor, en la última cena, pero con un beso lo entrega por un par de monedas. Habían estado con el rey y ahora lo entregan. Todos los discípulos, relata Mateo 26:56, todos los discípulos cuando Jesús es arrestado, ¿qué hicieron? Huyeron, corrieron, sálvese quien pueda, bomba de humo, etc. Volvemos de acá. Arrestaron al líder, arrestaron a Jesús. Pero hace 1 semana atrás lo estabas alabando. Era tu salvación. Ahora no quedó nadie. Todos se fueron y huyeron. Sigue el relato. Mientras Jesús es arrestado y llevado, Pedro lo niega. Pedro, que había dicho: si es necesario, la vida doy por vos. Pedrito, no hables tanto. Que no, todo. ¿Quién va a venir? ¿Vos sos de Dios? ¿Estabas con Jesús? ¿No? ¿Te vimos con él? No sé, ¿de qué me estás hablando? Pedro, al lado de Jesús. Se había olvidado quién era Jesús. Y en la crucifixión, sigue contando el relato, dice que había muchas mujeres mirando. Entre ellas, María, la madre de Jesús, María Magdalena. Muchas mujeres mirando. ¿Desde dónde? Desde lejos, dice la palabra. Mirando la escena desde lejos. Tratando de no involucrarse con la situación. No vaya a ser cosa que caigamos todos. Expectando, pero desde lejos. Cosa que si hay que correr, podamos salir rápido también.
Así trataban a Jesús, así lo trataron los mismos que lo esperaron triunfalmente en la entrada de Jerusalén. Los mismos que se alegraron y que dijeron la salvación vino para nosotros. Ahora Jesús se encontraba solo, cumpliendo el propósito y divino plan que había venido a cumplir. Era necesario que pasara por esa cruz para que vos y yo esta mañana podamos estar acá. Aquel Salvador, recibido con honores, hoy no tenía seguidores. Hoy no había nadie a su lado. Oyeron y vieron los milagros que había hecho, pero no entendieron que él estaba hablando de otro reino, no de este. Marcos 8:34, acompáñame a buscar. Marcos 8:34. Jesús le había dicho, dice el pasaje, y llamando a la gente y a sus discípulos, obviamente antes de ser arrestado, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De ese reino venía a hablar el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y así va a poder ser mi discípulo. Tomar la cruz y negarse a uno mismo. Entonces, ¿qué entendía con todo este pasaje? Muchas veces nos ha pasado y nos pasa, oímos de Jesús, conocemos a Jesús, vemos los milagros de Jesús, nos gozamos con Jesús, nos alegramos con Jesús, estamos de fiesta con Jesús, pero cuando hay que tomar la cruz, mi cruz, y seguirlo, a veces salgo corriendo y lo dejo a Jesús solo. No me quiero hacer cargo de esa causa. No quiero pasar por esa soledad como pasó Jesús. No quiero pasar por los insultos que pasó Jesús. No quiero que digan de mí como decían de Jesús. Porque estoy esperando en el fondo al glorioso y terrenal que me salve acá, que me ponga bien arriba, que mi nombre quede bien en alto. Eso va a pasar. Jesús venía a hablar de otro reino. Un día oímos de Jesús, de su milagro, de su amor, de su salvación. Nos enamoramos de Jesús, lo esperamos a Jesús, le rendimos honores a Jesús. Y a medida que empezamos a caminar con Jesús, a medida que tenemos que empezar a tomar esa cruz y que el camino se hace cuesta arriba, comenzamos a flaquear, comenzamos a debilitarnos. Y como esos discípulos que leemos en la Biblia, comenzamos a flaquear. A veces comenzamos a dormirnos porque orar cuesta. Comenzamos a escandalizarnos. En el peor de los casos y en el desliz de la situación, comenzamos a entregar a Jesús. Y luego terminamos haciendo como Pedro. Yo no sé quién es Jesús. ¿De quién me estás hablando? O quizás, como las mujeres, y acompañamos la causa de Cristo, pero desde lejos. No vaya a ser cosa que quede involucrado. Todo bien con Cristo, pero no me pidas nada, ¿eh? Lo miro y lo sigo desde afuera. No vaya a ser cosa que se me haga pesada la cruz. Porque nuestra carnalidad espera a ese superhéroe milagroso, milagrero, diría yo, que responde a mis caprichos, que va a cambiar este mundo, que va a traer felicidad, etc. En vez de identificarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dijo, arrepiéntete, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuya causa fue la cruz, para que vos y yo esta mañana, y lo vuelvo a remarcar y lo voy a decir siempre que pueda, para que vos y yo esta mañana podamos estar acá, dándole gracias a Dios, dándole honor y celebrando su victoria. Te invito a cerrar los ojos y que podamos meditar esta mañana. No sé con qué parte te identificás más de la palabra, si con aquel que está esperando a ese Jesús que resuelva los problemas rápidos y ya, porque mañana hay que pagar la luz y no llegamos, o sobre aquel que tuvo en poco su vida
para que esta mañana hoy podamos hablar con el Padre Eterno. Si estás tomando tu cruz y siguiendo a Jesús con todo lo que eso conlleva, o si preferís mirar desde lejos, o si preferís dormir un rato más. Pero hemos recibido triunfalmente a Cristo porque hemos visto y oído sus milagros. Ahora nos dice, si querés seguirme, toma tu cruz y vení en pos de mí. Padre eterno, te damos gracias esta mañana por habernos hablado, Señor. Gracias, Señor, porque nos seguís amando. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flojeras, a pesar de que a veces estemos negados, Señor, tu misericordia nos alcanza día a día. Y hoy, la salvación viene a mi vida. Y hoy tengo la oportunidad de recibirte y decir, Señor, perdóname si no fui fiel. Perdóname, Señor, si busqué más tu favor que tu misericordia, que tu perdón. Si busqué más que hicieras caso a mis caprichos, a mis pedidos, en vez de decirte, Señor, quiero seguirte, cueste lo que cueste. Y gracias, porque siempre me das una oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.